términos del anexo 23A, que es sobre todo el compromiso que se adquirió por parte de nuestro país para poder ir homologando condiciones de trabajo. De ahí el por qué tengamos esta condición de vertiginosidad en las relaciones de trabajo a partir de 2019 con este anexo 23A, con el tema del mecanismo laboral de respuesta rápida, que ya en algunas, en una empresa en Uapan, pues también ya tuvimos esa experiencia y bueno, pues esperemos que no vaya a ocurrir en alguna otra. Entonces, bueno, pues nuestro país está atravesando por una economía pues realmente muy de avanzada, hay bastante exportación, estamos a la espera del nearshoring, que bueno, pues hay algunas empresas que están relocalizándose aquí en México, pues buscando la forma de cómo ir generando sus procesos y sobre todo acercando en temas principalmente de ensamble automotriz. Las cadenas de valor, pues realmente también es una condición muy compleja que pues esperemos que lleguen muchas más empresas. En el caso de las estadounidenses, pues el presidente de Estados Unidos pues ha puesto toda una serie de condiciones muy intensas con el tema de los aranceles, buscando que sus empresas norteamericanas pues se regresen a Estados Unidos. Y pues ahí es la parte de lo complejo que vamos a ver, porque pues imagínense ustedes si, por ejemplo, la General Motors que está en Silao decidiera cerrar sus puertas en México, pues por lo menos cerca de 15,000 empleados se quedarían sin trabajo. Entonces, estas cadenas, pues lo que se buscaría más bien irlas fortaleciendo, ir buscando que la industria vaya en proceso de avance, que se vayan automatizando, que bueno, pues también el tema de la automatización va generando cierto desplazamiento en los centros de trabajo. Entonces, pues bueno, tenemos ciertas ventajas, pero también mantenemos algunas que van limitando el desarrollo de nuestras empresas, porque principalmente encontramos que hay una alta tasa de informalidad, empresas que no están afiliadas al SAT, que no tienen un registro patronal ante el IMSS, y eso significa lamentablemente trabajo precario. Esa es la condicionante que hoy en día pues estamos viendo, sobre todo en temas del sector servicios, sector comercio. En la industria es poco porque es más exigente de cierta manera. Y bueno, pues esa condición de precariedad pues también va ocasionando pues que no haya una buena productividad en las empresas, haya un alto nivel de rotación en las mismas, que tengamos también una desigualdad regional, porque pues las brechas de desarrollo en nuestro país realmente son muy marcadas. Ustedes lo verán que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues si lo comparamos con Guanajuato, si lo comparamos con el Estado de México, lo comparamos con Nuevo León, estados que tienen un grado de industrialización mucho más de avanzada. Nuestro estado pues todavía sigue siendo todavía un estado agrícola, un estado que nos sostenemos del tema de la agricultura, que tenemos poca industria y eso pues también tenemos un crecimiento menor económicamente activo, producimos poco. El Producto Interno Bruto para nuestro país pues realmente es una condición que nosotros no tenemos el mismo grado de aporte porque no tenemos ese grado de industrialización que tienen otros estados. Por eso esa desigualdad regional. Y bueno, pues también hay una brecha digital importante que habrá que ir viendo cómo lo podemos ir paliando, porque precisamente al no tener esa tecnología, pues también hay poca posibilidad de inversión, de innovación para inversionistas importantes que quisieran venir a nuestro estado. Entonces, pues tenemos como país, pues muchas cuestiones de importancia que nos puede ir generando una mejor economía. Vamos a ver un poco más adelante, conforme se vaya viendo este tema del TEMEC, que bueno, pues parece que las condiciones van a ir variando, pero no va a dejar de perder su vigencia, que esa es la parte que teníamos preocupación porque, bueno, pues nos habían amenazado
que ya no íbamos a continuar, pero bueno, el compromiso es que hasta 2036 podamos seguir en los mismos términos, pero la intención es que se vaya yendo la revisión de manera anual, ¿no? Entonces por ahí va la intención y bueno, pues eso nos va a someter a una presión mucho mayor como empresas porque vamos a tener que seguir en el tema del cumplimiento. No vamos a tener otra alternativa más que ir buscando cómo tenemos que irnos formalizando, cómo tenemos que ir cumpliendo con la normativa laboral y obviamente que eso implicará que se fortalezca la inspección del trabajo y seguramente vamos a tener visitas continuas en los centros de trabajo. Entonces, es un gran reto que tenemos hoy en esta condición de formalización. Y pues vamos a tener que ir generando nuevas condiciones de trabajo, más bien ir adaptándonos a este ritmo porque estamos en una condición de vertiginosidad, lo que les comentaba. Hoy estamos ante una reforma laboral que ha tenido un gran impacto en los últimos 100 años, que no se había movido nuestra ley y que bueno, pues tenemos una condición con mayores exigencias en temas sindicales, o sea, no nomás eso lo individual, sino lo colectivo, en el tema de la justicia laboral, que ya es más implacable, ya no podemos estar en la misma condición de cómo llevábamos los asuntos ante las juntas de conciliación, que ya van en proceso de extinción. Entonces hoy la justicia de trabajo pues también nos está sometiendo a una condición de mayor intensidad, de mayor cumplimiento, de mayor carga probatoria, que es la parte donde tendremos que ir nosotros como empresas pues irnos preparando, porque al final de cuentas ya los trabajadores están también más informados. Hoy las redes sociales pues también tienen un impacto muy importante que ir observando, pero que también las redes sociales pues también es un factor a veces de desinformación con los mismos trabajadores. No hay información fidedigna, no hay quien corrobore, no hay quien diga que evalúe y diga esta información si es, no es, porque pues al final de cuentas no dejan de ser redes sociales que cada particular pues puede hacer uso de ella. Entonces, podrá generarse las fact news que les llaman ahora y pues bueno, nadie dice nada hasta en tanto no se corrobore y nosotros mismos pues podamos ir tomando la decisión si es correcta y si es fidedigna esa información o no. Entonces, pues sí estamos en una condición de mayor exigencia, mayor presión. Hoy estamos ante un nuevo ecosistema del derecho del trabajo. Estamos viendo que el derecho del trabajo en las relaciones con empresas, pues estamos sometidos a una gran nueva modalidad. Esa es la parte que estoy trabajando actualmente dentro de mi tesis de doctorado, donde vamos buscando cómo vamos equilibrando empresa, trabajador, dignidad humana. Porque hoy en día toda esta serie de reformas, pues ya estamos en una condición de mayor dimensionar cómo están nuestros trabajadores. Hoy el impacto organizacional a través de la psicología, la salud ocupacional, el bienestar laboral en la búsqueda de la dignidad del trabajador, pues es una rama que tenemos que ir explorando desde el derecho del trabajo, cómo llevamos nuestras relaciones de trabajo, pero cómo están impactando también hacia adentro en nuestras propias empresas. Entonces, hoy vamos generando esta nueva, digamos, rama del derecho del trabajo a través de la salud ocupacional de nuestros trabajadores. Tenemos una dimensión tecnológica, pues también hay un derecho digital, el derecho a la desconexión, el uso de la inteligencia artificial, el teletrabajo, la regulación en plataformas, protección de datos personales. Entonces, también esta dimensión tecnológica, por supuesto que nos está generando un impacto con nuestros trabajadores. En la parte interna, del día a día de lo que ustedes están viviendo, seguramente se están enfrentando también con esta condición de dimensiones, ¿no?
Tenemos la dimensión empresarial, que bueno, pues también tenemos que ver las economías, cuánto impacto nos están causando los temas de prestaciones, cómo estamos aplicando los temas de planes previsionales para nuestros trabajadores, si estamos buscando bonos, si estamos buscando una condición de cómo paliar menos costo. Hoy estamos viendo también que el tema de la seguridad social, cuánto nos cuesta afiliar un trabajador al sistema de seguridad social. Entonces, pues realmente tenemos un costo que tenemos que ir dimensionando, habrá que ir haciendo una planeación financiera, las corridas, las economías, los costos laborales. Todo esto implica, es un marco de planeación estratégica que pues se tiene que ir contemplando y a través del derecho del trabajo pues también estamos relacionados en estas temáticas, porque no hay que olvidar que vamos a iniciar con el tema de la reducción de la jornada próximamente 2027, 1 de enero, donde vamos a ir de manera paulatina reduciendo nuestras jornadas. Eso implicará que, bueno, pues también habrá que ir haciendo un costo, porque al ir de manera paulatina la reducción en 2 horas hasta llegar a 2030 a las 40, pues va a implicar que posiblemente tengamos que pagar horas extras, posiblemente tengamos que aperturar una nueva jornada según el tipo y naturaleza propia de empresa, o en su caso tener que contratar más personal. Y todo eso va relacionado con la economía laboral de cada una de las empresas. Entonces verán que también estamos relacionados los laboralistas hoy en día con estas temáticas porque tienen un alto impacto, no solamente económico, sino también en el ámbito de las relaciones de trabajo. Tenemos la dimensión de medicina del trabajo, que hoy también pues se tiene que cuidar la salud, la prevención de enfermedades, las evaluaciones médicas de los trabajadores, ergonomía, temáticas que anteriormente pues no las contemplábamos siquiera como si fuera algo relacionado con el tema del derecho del trabajo. Pero hoy en las relaciones laborales estamos causando un impacto muy fuerte en su cuidado y en el cumplimiento principalmente, porque la ergonomía es ir adaptando los ambientes de trabajo hacia lo que es el ser humano, el trabajador, a los grupos de trabajo. Tenemos que ir adaptando condiciones, por ejemplo, el tema de ley silla, que encontramos que esta es una condición que entró en vigor desde el año pasado y al día de hoy todavía encontramos empresas que no están haciendo nada, no están cumpliendo y eso tiene un alto riesgo de multas a través de la inspección del trabajo. Entonces, habrá que ir dimensionando dónde estamos parados, ir haciendo un mapeo de cuáles son las áreas que requieren verdaderamente estas sillas para el descanso periódico de nuestros colaboradores. Rehabilitaciones, reincorporaciones, tenemos que ir respetando espacios, plazas, contrataciones, promociones de estilos de vida saludable. Entonces, hoy la medicina del trabajo también está generando un alto impacto dentro de las empresas. Tenemos que ir cuidando la salud ocupacional de nuestros empleados. Y por supuesto, el laboralista también tiene su dimensión jurídica, que es el cumplimiento normativo, cómo vamos generando nuestros contratos, reglamentos, etcétera, las políticas de trabajo y sobre todo, pues esta nueva justicia de trabajo que pues también es implacable. Entonces verán ustedes que dentro de todo ese ecosistema jurídico laboral que hoy en día estamos enfrentando, pues estamos en una condición de mayor presión. Y si a esto le vamos aunando también el tema de que, por ejemplo, quienes están en el sector agroexportador, ahí mismo en Uruapan, pues sabrán que ahora tenemos un nuevo requisito que va a ser la certificación laboral para poder exportar, porque de lo contrario, si no logramos
obtener esa certificación a través del Belagro, pues obviamente que esto nos va a bloquear el trabajo, la exportación y sobre todo, pues el tema de la distribución, la comercialización que podemos hacer hacia Estados Unidos y Canadá. Si estamos exportando hacia otros mercados, a China, Japón, a Centroamérica, no vamos a tener problemas porque no es una condición de exigencia. En este momento, pues vamos en la exigencia del sector aguacatero, que son primordial, y eso implica pues mayor gasto también porque tenemos que afiliar a todos nuestros trabajadores y cumplir principalmente con el tema de la reforma que se tuvo a trabajadores del campo de enero de 2024. Entonces, estamos en una condición de mayor presión que tenemos que ir cumpliendo porque no solamente es el ámbito interno con este ecosistema que ya les comentaba, sino que también vamos a tener que ir cumpliendo hacia afuera. Entonces, bueno, bajo este nuevo paradigma que tenemos ya, este nuevo ecosistema, tenemos que ir buscando la forma de cómo hacer el debido cumplimiento a nuestras relaciones laborales. Vamos a tener que ir tomando mayormente en cuenta el cumplimiento, pero sobre todo que veamos la dimensión que puede llegar a tener el derecho, el pleno respeto a los derechos humanos laborales. Esto hoy en día, pues realmente es una condición que nos somete a una situación de muchos cuidados, mucha responsabilidad con nuestro personal, porque ya tenemos que ver ciertas temáticas que antes no las veíamos. Hoy tenemos, por ejemplo, el tema de la reforma que se publicó el 15 de enero de este año sobre la igualdad sustantiva, donde tuvimos una reforma a la Ley Federal del Trabajo y además fueron 16 leyes que se reformaron para, sobre todo, evitar temas de violación, discriminación, agresiones en contra de mujeres, cómo ir paliando el tema de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Entonces, hoy la capacitación también es verificable porque la inspección también nos la va a estar exigiendo, porque esto tenemos que ir trabajando de manera preventiva y la Ley Federal del Trabajo así lo dispone desde enero de este año. Así es de que tenemos que irnos preparando porque va a ser auditable por parte de la Inspección del Trabajo el tema de la capacitación preventiva en todos estos temas. Entonces, pues no se trata de ir cediendo autoridad en el centro de trabajo, dejar que también los trabajadores hagan lo que quieran, pues no, tampoco es una condición de no perder autoridad, no dejar de estar exigiendo el trabajo contratado, el cumplimiento del trabajo contratado, porque eso es parte del compromiso que adquirimos en una relación de trabajo. En en ambas partes hay derechos y obligaciones recíprocos que cumplir. Por ello, solamente tenemos que hacerlo con el debido cuidado, porque no podemos estar en una condición de exigencia, una exigencia que puede tornarse en un tono agresivo, que se pueda tornar en un tono de violencia hacia los trabajadores, porque si en algún momento se toma una evidencia por parte de algún colaborador, lo pueden utilizar en nuestra contra. Entonces, pues hay muchos temas que podemos ir reflexionando en temas de derechos humanos laborales. Tal vez en algún otro momento a través de Canacitra podamos ir reflexionando sobre estas temáticas. Hoy las 2 horas, pues realmente van a ser suficientes para poder ir trabajando en las distintas temáticas, porque si quisiera compartirles algo más que les pueda ir sirviendo para su práctica cotidiana, lo que están viviendo en el día a día y que pues a veces se nos presentan algunas condiciones que no sabemos cómo tratarlas. Entonces, hoy, por ejemplo, podemos ir viendo que en este nuevo ecosistema del trabajo tenemos muchos más riesgos como empresa si es que no tomamos esta conciencia del pleno respeto.
Sí, hoy tenemos todo un marco normativo que nos exige ese cumplimiento, donde hay varias disciplinas involucradas y hacemos una violación a los derechos ergonómicos, pues ahí vamos a tener una posibilidad de causal de rescisión que nos pueda imputar un trabajador, un colaborador. Entonces, hoy estamos correlacionando tan solo estos temas que pueden ser susceptibles de reclamo, ¿sí? Porque si nosotros ignoramos, toleramos o vamos permitiendo estas prácticas, nos exponemos a conflictos, conflictos laborales, demandas, sanciones, el daño reputacional que podemos ocasionar y pérdida económica sobre todo. Y por todo, por una mala gestión de un conflicto o una mala gestión por parte del encargado de capital humano, talento humano o como se denomine en esta condición de cumplimiento. Entonces, bueno, pues hay algunos temas que quiero compartirles, cómo podemos ir generando una causal de rescisión que nos pueda imputar un colaborador. En el tema de tecnología, si tenemos un monitoreo excesivo que no se justifique, pues vamos a tener ahí alguna posibilidad de conflicto. Si estamos contratando a través de algoritmos, pues también puede haber algo de sesgo en los criterios. Y si en algún momento un colaborador nos dice, a ver, quiero saber cómo fue mi proceso de contratación, cuáles fueron los criterios que se utilizaron, y si no resulta ser algo que sea conveniente, acorde a la capacidad propia del colaborador y a su perfil, puede haber alguna consecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos que estar en esa condición de evitar que pueda haber una condición de conflicto. La protección de datos personales, si estamos recolectando datos personales y luego los publicamos, temas de salarios, temas de salud, temas de embarazo, por ejemplo, pues vamos a tener también una condición de rescisión por estar evadiendo una responsabilidad de tener cuidado en la protección de datos personales de nuestros trabajadores. Transferencias que también no las podamos transparentar, que además pudiera resultar un pago en exceso y que después nosotros querramos recuperarlo, por alguna razón se cometió algún error y se hizo una transferencia de dinero en aras de un pago de una nómina y por error llegó a algún recurso adicional y el trabajador no dijo nada y nosotros nos damos cuenta después, pues también queremos hacerle el descuento de manera inmediata, pero a ver, habrá que ver la condición de manera casuística para poder determinar si hay posibilidad de hacerle el descuento, porque recuerden que hay normas protectoras al salario, en los cuales pues también no podemos hacer un descuento excesivo, sobre todo cuando ya no cuenta con el recurso del trabajador. Entonces hay que tener mucha cautela en ese sentido, ¿no? Salud mental, si tenemos ambientes hostiles, si hay gritos, si hay humillaciones, acoso psicológico. Aquí pues tenemos muchas aristas muy subjetivas que también pueden ser riesgosas para nosotros. Sí, porque puede haber una condición de que, bueno, ustedes saben que nuestra cultura laboral con nuestros trabajadores a veces es un hábito que tenemos muy descuidado en cómo nos interactuamos, cómo están trabajando los mismos colaboradores operativos, cómo se ponen sobrenombres, cómo se están llevando en la confianza y que a veces nosotros también como encargados de área, pues también andamos en esa dinámica, pues para tratar de ser jefes bonachones, toleramos temas violentos, pero que hoy en día no debemos hacerlo. Hoy tenemos que tomar mayores cautelas, tenemos que promover siempre el valor de la tolerancia, del respeto y sobre todo a la diversidad. Hoy no nos podemos poner en un plan exigente de que eres hombre, eres mujer, cómo quieres que te denominen. Es una condición de que cada quien tendrá su forma
de formación, tendrá sus hábitos, sus costumbres, y ahora la libre personalidad, el pleno respeto a la libre personalidad, pues también es una condición que nosotros tenemos que respetarla, no podemos ser críticos y permisivos de que se les ocasionen algunas conductas a nuestros colaboradores porque piensan diferente, porque pertenecen a un partido político X, porque le van a un equipo, porque no les gusta el fútbol. Entonces hay muchas condiciones que luego pueden irse presentando y que pueden ser conductas punibles, ¿sí? La medicina del trabajo, pues obviamente que también tenemos que estar evaluando constantemente cómo está la salud física y mental de nuestros trabajadores. Hay que mapear también las áreas donde existen riesgos de químicos, de inhalaciones, temas biológicos, temas psicosociales, ¿sí? Capacitar bien en los equipos de protección personal, las EPPs, tenemos que tenerlas muy al día. No debemos cobrárselas porque también hay algunas empresas que sus equipos de protección, a ver, te vamos a dar tu uniforme, te vamos a dar tu casco, pero te va a costar tanto. Entonces, son condiciones que la empresa debe aportarles porque esto es una condición atribuible al patrón. Recuerden que los riesgos de trabajo son responsabilidad de la empresa. ¿Sí? La falta de capacitación en el uso adecuado de sus equipos de protección personal también es una condición que pues habrá que cuidarse. El incumplimiento con los dictámenes médicos. Algunas empresas tienen su propio médico de cabecera, que eso ayuda bastante porque se hace un análisis integral de cómo llega nuestro colaborador, porque en ocasiones también nos atribuyen que hay una enfermedad de tipo profesional porque llega a su límite dentro de nuestra empresa. Y luego es una condición que se le atribuye a nuestra empresa y pues obviamente que eso trae consecuencias. Recuerden ustedes que la prima anual por riesgo de trabajo pues también nos va en aumento si tenemos mayores incidencias en el término de cada año. Entonces es una condición que tenemos que ir cumpliendo porque también podemos sernos acreedores a la rescisión de la relación de trabajo, pero además también de multas. ¿Sí? La ergonomía, el diseño del trabajo, la carga física, en ocasiones tenemos puestos mal diseñados, la repetitividad forzada, hay una falta de pausas activas, de recuperaciones, cuando ya los trabajadores están exhaustos y todavía los queremos continuar, que estén trabajando tiempo adicional. Y eso pues ocasiona también que haya ausentismo, que haya rotación. Tenemos que cuidar la iluminación, el medio ambiente, tiene que ser armónico. Tenemos que evitar también el tema de los ruidos, temperaturas inadecuadas. Tenemos que tener herramientas también en buenas condiciones, también que sean útiles para el trabajo que se está realizando según la naturaleza propia de cada empresa. Entonces, verán ustedes que hay bastantes temáticas que vamos a ir enfrentando en el día a día, porque las posibles causales a esto puede ser peligro a la salud. Un trabajador puede decir es que las herramientas que me daban no eran las adecuadas y pues tenía que flexibilizar más la muñeca en el caso de un carpintero, que el cepillo no era indicado, etcétera. Hay diversas cuestiones que pueden ocasionar estas enfermedades de tipo profesional, incluso los riesgos de trabajo. Y habrá que recordar que también los riesgos de trabajo pues tienen un costeo pues considerable. Imagínense una muerte por riesgo de trabajo, hoy en día equivale a 5,000 días de salario. Anteriormente estaba tasada en UMAS, pero ya la tenemos en salarios mínimos. Así es que solamente hagan una pequeña operación, 315 por 5,000, nos va a dar alrededor de 1,500,000, 1,580,000 pesos aproximadamente. Sé que muchas empresas de ustedes pueden solventar esa cantidad y más, pero mejor vamos buscando la manera de prevenir esta condición, ¿sí?
La diversidad, lo que les comentaba, el tema de que no podemos discriminar de ningún modo. No podemos discriminar por género, por edad. En cuestiones de edad, recuerden que es muy riesgoso hoy también estar contratando menores de edad, sobre todo para trabajos pesados. Si es un trabajador jornalero, evitemos por cualquier tipo el contratar menores de edad porque se puede configurar el tema del trabajo infantil forzado. Y eso incluso hoy en día es hasta tema penal. Por eso hay que tomar mucha cautela en ese sentido. La cuestión de la discapacidad. Hay una propuesta también ahí en el Congreso, donde pues también empresas que tienen más de 50 empleados tienen la obligación de contratar un 5% de personas por discapacidad, con discapacidad. Entonces, tenemos que buscar también cómo contratar personas con de este grupo vulnerable, pero que puedan realizar una actividad acorde a lo que se les está contratando. Entonces, tengamos ahí mucho cuidado en ese sentido. ¿Sí? Temas de embarazo, pues también en algunos lugares, al darse cuenta que está embarazada, la mujer, pues simplemente se va a ir de incapacidad, eso me va a ocasionar ausentismo por su periodo que tiene que irse de incapacidad 45 días antes del parto y 45 días después, y tengo que reintegrarla después a su trabajo, tengo que ir capacitando a otra persona para que realice su actividad. Entonces también todo esto nos va generando toda una serie de expectativas negativas. Evitemos por cualquier causa el despido de mujeres embarazadas por una condición propia del embarazo, pero que también no implica que sea una cuestión de impunidad. Es decir, una mujer sí puede ser rescindida si comete una falta grave para la empresa. Es decir, si la sorprendemos robando, documentemos el tema solamente. ¿Sí? Porque hoy tenemos también lineamientos, los jueces tienen lineamientos para juzgar con perspectiva de género. Y eso significa que la sola renuncia por sí sola no es suficiente. Se tiene que buscar todo el contexto de cómo esa mujer embarazada decidió dar por terminada la relación de trabajo o por qué la empresa decidió darle renunciar a su empleo. Porque no sería creíble que en una condición cuando necesita más sus cuidados médicos, obstétricos, su atención médica, esté en una condición de renuncia de manera voluntaria. Salvo que pueda haber condiciones muy personales, ¿no? Porque hay mujeres que sí dicen, bueno, pues es que mi marido me va a pagar o mi familia me va a pagar el parto en una institución particular y pues yo decido ya no continuar en la empresa. Bueno, pues, pero ahí no vamos a tener problemas de demandas, pues, porque al final de cuentas esto se traduciría en juzgar con perspectiva de género en el caso de que una madre trabajadora renunciara y que no sea una renuncia realmente voluntaria, libre y espontánea. Entonces hay que tener mucha cautela. Si vamos a rescindir, pues que haya elementos de prueba suficientes y graves como para poder llegar a esta condición. Porque no lo podemos dejar en esa situación de que está en una condición de vulnerabilidad y hoy los criterios judiciales realmente son muy protectores de las madres embarazadas que han sido despedidas. Las brechas salariales, habrá que evitar en la medida de lo posible el tener esa condición de que ganan más los hombres que las mujeres. Hoy se tiene que aplicar el salario a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Vamos a tratar de evitar que haya esa diferenciación, salvo que haya un trabajo más pesado por parte de los varones, que luego pues esa es la parte que se justifica.
la parte donde además se valora más en algunas empresas el trabajo de los hombres, porque si hoy en día los queremos cambiar, enviar de viaje de inmediato a Tijuana, a ver, vete Juan a Tijuana a llevar un viaje de producto. Si eso le dijéramos a una mujer, bueno, se supone pues que las mujeres son las que llevan el tema de los cuidados familiares y pues a veces las mismas mujeres dicen, no, es que sabes qué, jefe, yo no puedo ir porque pues ¿dónde dejo a mis hijos? Tengo que ir a recogerlos, tengo que estar al pendiente de la casa, etcétera, y difícilmente pueden aceptar un cambio de residencia fácilmente o un trabajo temporal o una condición especial donde puedan ir aún y cuando haya mejoras, pues a veces en ese deber de cuidado que se tiene, pues las mujeres prefieren quedarse en su condición de casa, ¿no? O conservar el empleo que se tiene. Entonces, pues sí, habrá que ir buscando la forma de cómo ir igualando esta brecha de género, ¿sí? Evitar cualquier trato diferenciado entre mujeres y hombres. Hay que ser parejos con todos. No podemos tener más consentidas a las mujeres o más consentidos a los hombres, sobre todo en las áreas administrativas, que luego a veces tenemos a nuestro equipo consentido y a los operativos, pues allá que se hagan pelotas allá con su jefe de mando medio, ¿no? Y que a veces también el mando medio, pues también no dice ni hace nada porque no se quiere bronquear con sus compañeros, pero pues es parte de la responsabilidad que tiene que asumir también los jefes de área y que a veces no lo hacen y todo quieren que las áreas de recursos humanos sean quienes den la cara en caso de cualquier conflicto que hay que levantar algún acta, lo que sea. Entonces, pues también habrá que ir dimensionando por reglamento que cada jefe de área asuma su responsabilidad. La falta de protocolos también, no discriminación, eliminación de violencia, también ocasiona que en ocasiones podamos ir tolerando algunas conductas donde hay acoso, donde hay hostigamiento y que el trabajador pues también lo denuncia y si la empresa no hace nada, pues también somos corresponsables, porque pues, si esa condición de queja sale de la empresa, lo único que va a ocurrir es que los mismos trabajadores se van a quejar, causamos inconformidad porque no tomamos medidas preventivas y correctivas y pues ahí ves donde vamos a tener alguna posibilidad de que también nos demande el trabajador la causal de rescisión porque no hicimos nada en alguna condición, una condición donde fue vulnerado en su condición de derechos humanos laborales. Entonces, vean ustedes que hoy tenemos que llevar con mucha cautela esta condición porque no podemos permitir ningún tipo de discriminación, tipo de violencia. Tenemos que mantener todas nuestras áreas, nuestros entornos libres, porque en esta condición de tolerancia, como les comento, somos corresponsables, ¿sí? A final de cuentas, esa decisión o omisión que causa el patrón de hacer algo o no, de someter a un procedimiento disciplinario a un trabajador que ha sido el victimario, y si nosotros somos omisos, pues eso va generando la inconformidad. Pero en cambio, si iniciamos el procedimiento administrativo sancionador, tomamos la queja de la afectada o el afectado, mandamos llamar al victimario, vamos sometiendo al comité del seguimiento del protocolo para que tomen las medidas preventivas necesarias. En su caso, y dependiendo la gravedad, bueno, pues de inmediato prestarle atención psicológica a la afectada, al afectado, para que vaya paliando cualquier tipo de presión que haya sufrido y que tenga una condición de vulnerabilidad. Pero también, ¿qué vamos a hacer con el victimario? En algún momento alguien sometió a consideración de servidor en un asunto de acoso sexual, donde un compañero arrinconó a otra compañera, de algún modo logró zafarse, pero estuvo en una crisis emocional muy fuerte.
Entonces, la encargada de recursos humanos, pues me llama, me pregunta, oiga, Eli, ¿qué hacemos? Pasó esto, hubo un ataque de parte de un colaborador hacia una colaboradora y pues así sucedieron los hechos. Bueno, pues hay que levantar las actas, pero ahorita hay que atender de inmediato a la víctima. Tenemos que paliar su condición de crisis. Necesitamos un psicólogo clínico de inmediato para que la atienda, prestarle los servicios de inmediato para que pueda bajar esa condición de histeria, ¿no? Entonces, depresión psicológica. Oiga, pero es que la trabajadora no tiene dinero. No, es que esto lo tienes que pagar tú porque esto ocurre dentro de la empresa. Tenemos que ir cuidando esa condición. Si no tienen algún psicólogo clínico, bueno, pues en su momento les recomendé alguno que pudo rápidamente atender la crisis. ¿Y qué hacemos con el victimario? ¿Ya lo corremos? Ah, no, espérese, pues primero habrá que ir tomando las evidencias, habrá que suspenderlo de manera momentánea en lo que vamos haciendo la investigación para poder determinar qué es lo que se va a hacer y cuáles son las decisiones que van a someter a este protocolo. Por eso este protocolo nos ayuda bastante para poder saber cómo actuar y que los mismos trabajadores tengan a su alcance cualquier tipo de queja, de denuncia, a través de los buzones anónimos, etcétera, para poder también nosotros tomar cartas en el asunto. Entonces, vamos en esa condición de ir fortaleciendo nuestros protocolos pero sobre todo en esta condición, cuando se presenta el conflicto, a final de cuentas, en este ejemplo que les comento, pues se tuvo que rescindir al victimario porque pues realmente sí hubo una condición de acoso previo, pero que la trabajadora también no había dicho nada. Entonces, pues también es una condición que tenemos que ir contextualizando, porque podemos encontrarnos un sinfín de casos en los cuales podemos ir generando y actuando según las condiciones. Entonces, con este protocolo tenemos un comité de decisión que también para ustedes, para quienes están en las áreas de recursos humanos, pues también permite que desfoguen un poco la responsabilidad en el comité, porque ya no toman la decisión ustedes o no reciben la indicación de parte del gerente o del dueño de la empresa para que diga córrelo o rescíndelo, pues, sino que también es una decisión colegiada, que se ha consensado, que han analizado las pruebas y que finalmente este comité tendrá que tomar la decisión en una acta en la cual se le hará saber al trabajador, mira, esto fue lo que decidió el comité. Así es de que eso también nos quita responsabilidad de algún modo para también no tengamos que conflictuarnos, porque hoy en día, pues los trabajadores a veces la toman en contra nuestra, ¿no? De que, pues es que me traía mala idea, porque Dulce era una maltratadora, etcétera. Entonces, no es una condición de meramente laboral, no es un tema personal y la decisión la toma un órgano colegiado. Entonces, eso también nos ayuda a paliar un poco los temas personales con los colaboradores. Entonces, bueno, ya en esta condición, pues hubo una rescisión, ya el mismo colaborador reconoció el grado de responsabilidad que tuvo en esta condición y pues simplemente ya también prefirió retirarse y claro, pues tuvimos que pagarle su finiquito de manera exclusiva. Ya no hubo necesidad de demandas, nada, pero finalmente es un asunto que tuvimos que atenderlo de inmediato y que lo que puede ocurrir es que si no lo atendemos puede llegar a consecuencias mayores, porque recuerden ustedes que los colaboradores tienen el derecho de acudir ante las autoridades, ahora a los centros de conciliación, si no llega ningún arreglo, pues nos iremos al Poder Judicial en vía de demanda y nosotros tenemos que probar nuestro dicho. Y si nosotros no documentamos, pues ahí es donde vamos a tener una carga, vamos a tener una sentencia en contra y nos van a condenar a reinstalar
o a pagar indemnizaciones. Entonces, es la parte donde tenemos que ir siendo más proactivos en la parte interna, en nuestra empresa. Por eso la parte preventiva, pues realmente nos evita multas, nos evita sanciones. Creemos que hay mayor bienestar en el cumplimiento. Creemos también que se va generando ambientes de trabajo más armónicos cuando estamos en esa condición de pleno respeto y sobre todo que evitemos cualquier tipo de conducta que no sea la adecuada. Pero como les digo, pues estamos en una cultura mexicana donde pues echar madres es parte del folclore mexicano, aquel que no habla con palabras altisonantes y el que no mienta a la madre, pues obviamente que no es mexicano. Entonces, pues busquemos la manera de cómo respetamos esta condición, ¿no? Sí tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que no son condiciones que no son sencillas, no son decisiones también que a partir de hoy ya va a haber disciplina y a todos los quiero como soldaditos, o no. Es una condición que tenemos que ir trabajando de manera paulatina para que también esos malos hábitos se puedan ir cambiando en el camino. Pero creo que debemos de ir tomando medidas. Sí se puede hacer, pero tendremos que ir a hacerlo de manera paulatina y a través de la capacitación y concientización de nuestros colaboradores. Entonces vean ustedes que estamos en una condición de muchas condiciones de riesgo, ¿sí? Pero también en ocasiones nosotros vamos generando cosas riesgosas porque siempre estamos en una condición de que, bueno, o primero estamos en la condición de que aquí siempre se ha hecho lo mismo. Recuerden ustedes que la reforma laboral llegó 2019, 1 de mayo 2019, pero no solamente en los temas de justicia de trabajo, del cambio de los órganos administradores de justicia laboral, sino que comenzaron a llegar de manera paulatina toda la serie de reformas a temas individuales. El tema del salario mínimo, el tema de la subcontratación, que ya se tuvo que regular, no es que haya desaparecido en nuestro país. Hoy las empresas repseables pues también tienen una dinámica de cumplimiento mucho más observable, requieren muchos requisitos para que puedan obtener ese registro, pero además tienen un registro temporal cada 3 años que se tiene que estar renovando, que la inspección del trabajo nos la exige y que dentro de los ecosistemas donde estamos inmersos, por ejemplo, en el tema este de la certificación laboral, todas nuestras empresas satélites que están alrededor nuestra y que son nuestras proveedoras, tienen que entrar en el tema REPSE. Si no, también van a ser corresponsables y nos pueden bloquear el trabajo si estamos hablando, por ejemplo, de un empaque. Entonces, todas esas empresas que están a nuestro alrededor, que son repseables, deben estar también en el cumplimiento. Así es de que vean ustedes que estamos en una condición de mayor exigencia. Entonces, en este contexto incómodo, pues tenemos una serie de cuestiones que creemos que estamos haciendo bien, pero que en la realidad estamos exponiendo a nuestra propia empresa, ¿sí? Y les voy a explicar mínimo cinco errores que estamos cometiendo con recursos humanos, capital humano, talento humano, como lo denomino. Espero que estén tomando nota. Bueno, de cualquier manera, esta presentación se las voy a hacer llegar a través de Canacintra, del comité organizador, para que pues también la podamos analizar con más calmita. Pero vayan tomando notas por si hay preguntas. Eh, Un grave error, tener expedientes incompletos, expedientes personales de nuestros colaboradores. En algunas condiciones, en algunos empaques dicen, bueno, es que, ¿cómo le pido documentos si solamente vienen un día, 2 días y ya no regresan? Pues así trabaje medio día,
El colaborador ya debe, desde que presentó su solicitud de empleo, debe en su momento, al ser aceptado, ya debe de ser afiliado al IMSS de inmediato y debe traer desde el primer día su documentación. Esto no puede quedar al arbitrio de la decisión de él. Hay veces que dicen, ah, sí, luego me los traes. No, no, no hay problema. Sí, o luego no los afiliamos al IMSS porque no nos traen sus documentos. A ver, la responsabilidad en quién recae. Hemos tenido empresas, clientes, donde en el segundo día se accidentan y en trayecto. Por eso es sugerible que desde el primer día de inmediato afiliemos, o un día antes incluso, porque desde que sale de su casa, de su domicilio, el trabajador, ya es responsabilidad de la empresa. Entonces, tomemos la medida y la costumbre, no porque la ley del IMSS nos dé la prórroga de 5 días a partir de su ingreso, vamos a esperarnos al fin que no pasa nada. No, sí puede pasar. Entonces, tomemos medidas preventivas, ¿sí? Entonces, creemos que protegemos a la empresa al tener el expediente físico, pero que no está completo. Si no tenemos comprobante de domicilio, ¿qué puede ocurrir? Si hay un accidente, ¿a quién le vamos a avisar? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener documentos confiables y los necesarios, porque también si vamos a un pleito, pues obviamente que el juez nos va a exigir que exhibamos esta documentación. Si no la tenemos completa, imagínense ustedes que tenemos que notificarle un procedimiento para procesar por rescisión de la relación de trabajo y no tenemos su domicilio vigente. Duró 2 años, 3 años, 5 años y nunca nos reportó el cambio de domicilio. Eso va a ser un grave problema para nosotros, porque no le vamos a poder notificar una causal de rescisión. Entonces, procuremos mantener completos sus expedientes. Si le damos un permiso, si le damos un premio, si le damos constancia de capacitación, si le damos todo lo que implica su vida laboral, la tenemos que tener documentada. Si le levantamos un acta porque lo sorprendimos organizando la tanda, bueno, pues ahí debemos de tenerla. ¿Por qué? Pues porque nos va a servir ese expediente personal para ir viendo la forma de cómo estimularlo o en su caso darle algún beneficio adicional. En el caso de que solicite, es que quiero irme a la fiesta de mi rancho, oye, ¿me puedes dar un permiso adicional? A ver, déjame checar tu expediente. Si no tienes una nota desfavorable, tienes la consideración. Pero si eres un trabajador problemático, que no cumples, pues obviamente que esto también nos limitará para poderle conceder un beneficio adicional de lo que él desee. Entonces, vean ustedes que el expediente completo es necesario, tanto para llevar el orden de su vida en la empresa, como para en caso de demanda. Se los van a requerir. El abogado lo necesita para la defensa. Y si no tenemos expediente completo, ahí vamos a tener consecuencias. Segundo error, tener un solo modelo de contrato para la empresa. Hoy en día ya no es eficaz porque el contador nos sugirió que este modelo de contrato es el bueno para todos. No, hoy tenemos que considerar que tenemos responsabilidades y obligaciones diferenciadas. Es decir, el trabajador operativo
el de campo, la recamarera, la recepcionista, el chofer, todos tienen responsabilidades y obligaciones diferentes. Y si nosotros seguimos trabajando el solo modelo de contrato, no vamos a diferenciar esa responsabilidad. Por eso, los contratos tienen que ser según su catálogo de puestos. Si ustedes tienen 25 puestos dentro de su catálogo, se tiene que tener 25 modelos de contratos distintos para aprobar responsabilidades en caso de que nos llegue esa demanda y que tengamos que evidenciar cuáles eran sus actividades reales, pues las tenemos en el contrato, pero también las vamos a acreditar según el principio de realidad que aplica en los juicios laborales. Entonces, de ahí la importancia de tener esos contratos que sean fiables y confiables. ¿Sí? Siguiente error. Empresas donde tenemos el reglamento, hay un reglamento, sabemos que sí lo hay, pero nunca lo aplicamos. El reglamento es la normativa básica fundamental en toda empresa. Ahí están las reglas del juego. Démosle uso, actualicémoslo, porque hoy es un documento fundamental, el cual tiene todo un procedimiento que realizarse, tiene que conformar una comisión mixta, representantes trabajadores según el número, se tiene que adecuar a las necesidades de la empresa. Ya no lo podemos hacer de machote tampoco, porque si hoy le preguntan al ChatGPT, a ver, hazme un reglamento en estas condiciones y conforme lo dice la ley, o revísamelo porque lo quiero actualizar, tendrá que tener toda la radiografía de lo que está ocurriendo en la realidad, y la IA todavía no tiene esa capacidad humana para percibir lo que está ocurriendo en las relaciones interpersonales. Por tanto, ese reglamento tenemos que irlo actualizando. Las últimas disposiciones que nos los obligan. Tema ley silla obliga a que la misma comisión de seguridad e higiene determine dónde y en qué tiempos se va a implementar los descansos periódicos y dónde se va a establecer el área de descanso con las sillas ergonómicas. Eso lo tenemos que tener plasmado dentro de nuestro reglamento interno de trabajo. Uno. Dos, la última, el tema de la igualdad sustantiva. También se tiene que actualizar el reglamento. Y esta es del 15 de enero de 2026. Recuerden. Entonces, hay que estarlo actualizando a través de la comisión, pero también tenemos que actualizarlo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la autoridad competente para sancionarlo, para autorizarlo, para que nos diga si está bien. Ya lo puede publicar en la empresa porque esa es la obligación. Una vez que ya lo tenemos aprobado, tenemos que publicarlo. Y además, cada trabajador debe saber el contenido. Por eso, a partir de que ya está autorizado y sancionado, desde ese momento habrá que capacitar mandos medios superiores para que conozcan su alcance. ¿Cuántas empresas no tenemos, o más bien sí tenemos, que tienen su reglamento, pero que no lo conocen? A lo mejor el área de recursos humanos sí, pero el resto del personal no lo conoce. Mandos medios y superiores en su vida lo han visto, saben que ahí está, pero no saben el alcance. Entonces, hoy en día tenemos que tomar esas capacitaciones dentro de la misma empresa para que sepan cuál es el alcance. En algunas empresas donde les he ayudado en estas temáticas,
Luego estamos en la condición de que, es que los procesos siempre han sido así y recursos humanos es quien siempre lleva la batuta en todo. No, hay áreas operativas que también tienen una normativa que cumplir. El área de producción, el área de empaque, el área de distribución, el área de comercialización, el área administrativa, compras, nóminas, etcétera, todas tienen una normativa que cumplir. Y para eso tenemos nuestro reglamento. Entonces, hay que conocerlo. Primero hay que actualizarlo, sancionarlo por la autoridad. Una vez sancionado, habrá que capacitar a nuestro personal sobre el alcance de contenido y después, ya cuando vayamos a contratar personal nuevo, se les tiene que entregar un ejemplar para que le firmen de recibo. Este es el reglamento, son las reglas del juego aquí en esta empresa. Por tanto, firma tu contrato y firma que recibes también el reglamento. De esa manera, pues ustedes van cumpliendo. Ya si lo leo o no el trabajador, bueno, pues ya es su asunto, pero que en caso de que cometa alguna falta a ese reglamento va a haber una consecuencia. ¿Sí? Entonces, por eso habrá que ir tomando en consideración que el reglamento interno de trabajo es la nómina básica que debe estar hilada con el contrato individual de trabajo para poder llevar una relación de trabajo armónica. Cuarto error, integración de comisiones mixtas tipo papel higiénico. Seguramente ustedes saben para qué sirve el papel higiénico, ¿no? Solamente para un solo momento y ya. ¿Cómo cree el área de recursos humanos que protege a la empresa integrando las comisiones mixtas solamente para cumplir con el requisito de la inspección del trabajo? Nos llegó la inspección del trabajo y detectó que no tenemos ninguna de las 5 comisiones obligatorias. ¿Cuáles son esas 5? Rápidamente, integración, elaboración del reglamento interno, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, elaboración del cuadro de antigüedades y la del reparto de utilidades. Que espero que hayan dado su reparto de utilidades, porque si no vamos a tener problemas con el SICUAL. Entonces, cada una de estas comisiones tiene una razón de ser, pero sí hay que tomar en consideración cómo las echamos a andar y cómo podemos obtener el mayor beneficio exponenciado para nuestra empresa. A veces no alcanzamos a dimensionar y solamente las integramos ahí de papel, nomás para desvanecer la observación y ahí se queda. No, hoy activemos estas comisiones. La comisión de capacitación es fundamental porque precisamente a través de esta comisión vamos a determinar nuestro plan anual de capacitación, de la cual también la empresa tiene obligación de otorgar y sobre todo en tiempos laborables. Pero tiene que ser capacitación que realmente sea provechosa para nuestros colaboradores. Sé que muchos de aquí que están en esta condición los mandaron de sus empresas y a ver tú ya ve, capacítate. Pero a veces no es lo que su empresa necesita. Esto nos va a dar muchos tips, claro, pero no es algo de lo que
el personal necesita para irse refinando en su adiestramiento. La parte del adiestramiento es cómo generamos mejores habilidades a nuestros colaboradores para que sean más productivos y puedan ser más eficaces en lo que están haciendo. Entonces habrá que ir detectando por empresa cuáles son esas necesidades de capacitación. Y ustedes deciden hacia dónde quieren llevar a su equipo de trabajo. Si ustedes realmente quieren ser personas resilientes, quieren conformar equipos de trabajo con alto liderazgo, que sean productivos y que sean comprometidos, pues habrá que ver qué tipo de capacitaciones les vamos a implementar. Es cuestión de que ya ustedes puedan ir determinando hacia dónde quieren llevar su equipo de trabajo, porque esta capacitación no es otra cosa más que educación. ¿Cómo queremos educar a nuestro equipo? ¿Cómo vamos a llegar a que valoren cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestras políticas, si ni siquiera les damos un curso de inducción? Pero si los queremos llevar al alto de liderazgo, bueno, pues preparémoslo, preparémoslos a través de esta comisión, capacitación y adiestramiento, productividad. La comisión fundamentalísima, seguridad e higiene. La seguridad nos compromete a todos. Y tenemos N número de NOMS que tenemos que cumplir y que en algún momento también la inspección del trabajo vendrá a hacernos observaciones. ¿Cómo está la eléctrica? ¿Cómo están los extintores, el manejo de extintores? ¿Cómo está el ambiente del ruido? Que si está cumpliéndose con los temas de la EPP, según el tipo de empresa, por supuesto. Por eso no les tengo una receta mágica para todos sus asistentes, porque cada empresa tiene su propia dinámica, tiene sus propios hábitos, propias costumbres, su propia filosofía, porque así la ha impulsado el dueño o el fundador. Por eso todas estas temáticas tienen que irse adaptando a cada una de las empresas. Entonces, bueno, saquémosle provecho a estas comisiones y que no solamente les sirvan tipo papel e higiene. Con eso ya cumplimos, ya no hay necesidad de más. Quinto y último error, desvinculaciones improvisadas y a veces sin estrategia y a veces sin motivo. Digo, todo se puede hacer en la vida, pero tenemos que ser conscientes que para poder obtener una renuncia voluntaria de un colaborador no es a través de la presión, porque si ustedes están presionando a una persona para que renuncie de manera voluntaria, pueden incurrir en alguna violación de derechos humanos y lejos de renunciar les va a rescindir la relación de trabajo y eso cuesta más. Porque la rescisión de la relación de trabajo no solamente es la parte también de la prima de antigüedad, de los años que se haya laborado, sino también 20 días adicionales por año laborado. Entonces, tenemos que tener cautela, ¿sí? No solamente también es necesario que nos firme la renuncia, hoy la renuncia por sí sola, como les comento con estos temas de perspectiva de género, se tiene ya que contextualizar por qué se dio esa renuncia. Y eso nos toca a nosotros como empresa, el dimensionarla
porque tenemos carga probatoria. Entonces, estamos en una condición de desventaja. No solamente fírmale tu renuncia. Y lo peor que puede ocurrir es que continuemos haciendo lo que antes. Digo, eso no ocurre en Uruapan, no ocurre en Michoacán, a lo mejor en Guanajuato, donde firmaban su contrato y de una vez firmaban la renuncia en blanco. Eso ya nos pone en una condición de que si el trabajador lo denuncia, podemos tener consecuencias mayores. Ya no lo hagan, digo, quienes hacían las cosas como antes, o quien conserve todavía esas hojas en blanco porque pensará que en algún momento las va a utilizar, hoy ya no va a ser posible. Entonces, tomen precauciones. Ya no estamos en la condición de decir fírmale y ya vete. No. Como les digo, la renuncia es una manifestación unilateral, espontánea y voluntaria del trabajador, pero tiene que llevar aparejado un finiquito para que se configure la renuncia como tal. Entonces, un solo documento hoy en día ya no es eficaz. ¿Qué pasó con el finiquito? Entonces no fue voluntario. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Ah, no, pues primero fírmale y ya luego tengo transferencia. Y esa transferencia, pues ahí se va yendo a días y luego no se les paga por eso. Ahí viene luego el citatorio al centro. Y en el centro ya les van a incluir ya no solamente ese finiquito, sino los 45 días adicionales. Entonces, pues, ¿para qué nos arriesgamos? Vamos llevando una condición de cumplimiento. Ah, está bien, renuncias. Bueno, aquí está tu cheque o aquí está tu dinero en efectivo, fírmale. Sí, porque si no lo hacemos así, después puede llegar a una condición mayor. Sí, entonces evitemos desvinculaciones improvisadas. Si tenemos fundamento, rescindamos con reglamento en mano o con ley en mano. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos da 15 fracciones, 15 motivos graves para poder prescindir sin responsabilidad. Solamente es cuestión de trabajarlos. Pero también el 51 de la ley le da los elementos al colaborador para que no rescinda. Entonces vean ustedes que va de ida y vuelta. Puede incurrir la empresa, puede incurrir el trabajador. Entonces, como les digo, esa condición de querer presionar para que renuncie puede traducirse en un acoso, en un hostigamiento que puede originar la rescisión. Y luego estamos como los matrimonios tóxicos, ¿no? Lo presionamos para que renuncie y él dice, no, me espero a que me corran. Y digo los matrimonios tóxicos porque luego así ocurre, ¿no? De que, a ver, ¿quién, sáltete la casa? Ah, ¿yo por qué? Pues salte tú. Y ahí están haciéndose la vida imposible. Lo mejor es cuando ya la situación está resquebrajada, la relación ya no se puede llevar. Pues hagamos un convenio de terminación. No tiene caso someternos a esa condición si no hay elementos. Mejor cortemos por lo sano. Por eso, esos divorcios, empresa, trabajador, tienen que ser certeros. Evitemos la desvinculación improvisada. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos ante una nueva modalidad
un nuevo modelo de gestión empresarial que tenemos que llevar ya de manera preventiva y de manera muy previsora. ¿Sí? Parte de lo que les comentaba, el cumplimiento normativo, contratos, el reglamento, el protocolo, las comisiones, los expedientes, es fundamentalísima. Pero además, como encargados de recursos humanos, talento humano, lo que sea, capital humano, como lo denominen, pues ahora ya se tiene que imprimir un liderazgo organizacional que nos lleve a una mejor comunicación con mandos medios y sobre todo cómo vamos a manejar los conflictos. Esta condición nos permite ir levantando antenas cuando tenemos una situación de conflicto. No esperemos a que estalle y que salga de nuestras manos, que salga de la empresa y ya entre con las autoridades, a fiscalía, al centro de conciliación, a la demanda. No, si nosotros lo trabajamos de manera inteligente, tenemos que ser previsores desde antes, ¿sí? Por ahí tengo un tallercito de gestión de conflictos laborales. Ya después, si Canacitra nos invita, pues veremos cómo lo trabajamos. Pero tenemos que ir gestionando el conflicto desde que tenemos una sospecha, una evidencia, hasta que concluye. Y que no esperemos que eso llegue ante una autoridad. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque queden los conflictos dentro de la empresa. Decimos, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, esta va a ser nuestra responsabilidad como encargados de área. Pero también tenemos que tener el apoyo de parte del jefe, por supuesto. Gerencia general, dirección general o como se denomine, que a su vez hay la toma de decisiones que tienen que someterlas al Consejo General de Accionistas, etcétera. Entonces, es una condición, sí, de cadena de mando hacia arriba, pero que también ustedes, como encargados de áreas, tenemos que ir llevando hacia abajo. Entonces, no se les olvide estas condiciones. Mayor liderazgo organizacional es la parte que les toca. Busquemos que haya ese bienestar laboral. Esa salud emocional es fundamental. Y eso no se logra solamente con comprarles el pastel el día de su cumpleaños o que se vayan, o darle su regalito, darle su rosa el 14 de febrero, darle su regalo el día de la mamá, organizar la posada el fin de año, la rifa. O sea, hay que ser creativos. Recuerden ustedes que el salario emocional es fundamental. Sí, que pues también habrá que ir reflexionando sobre la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow para poder llegar a esta condición de bienestar. ¿Sí? La productividad, pues también es importante que tenemos que irla dimensionando, porque en ocasiones ponemos estándares muy altos y sin justificación. Quiero que llegues a este rango de ventas y si no cumples te vas. Pues sí, pero si tú no haces un análisis o el área financiera no lo hace y dice por esta y esta y esta razón, tienes que tener este cúmulo de ventas en este mes, porque si no son metas incumplidas. Entonces, el objetivo tiene que estar muy claro, el indicador también, cómo se va a hacer la evaluación del desempeño. Los KPIs también tienen que ser transparentes y tienen que darse a conocer antes de la evaluación, porque si nosotros los modificamos a modo nuestro, puede surgir alguna inconformidad
o si los mantenemos sesgados, porque a nuestros consentidos sí les dejamos, les damos chance de que no alcancen esa meta y bueno, pues es que como es el consentido del jefe, pues bueno, claro que cuando es el hijo del patrón, pues ahí sí ni cómo, ¿ah? O es familiar, pero sí tenemos que tener objetivos claros para tener esa productividad que requerimos. Y sobre todo el tema de la auditoría, pues obviamente que esto tenemos que ir trabajando en temas de prevención. Hoy ya no es solamente temas correctivos, tenemos que estar en constantes revisiones, a ver cómo vamos cumpliendo con el tema de los expedientes personales, cómo vamos con el tema del cumplimiento de nuestro reglamento interno de trabajo, cómo vamos con el tema de los protocolos, han sido eficaces, cuántos procedimientos administrativos sancionadores instauramos, cuántos cerramos, cuántos quedaron abiertos, cuántas conciliaciones, negociaciones logramos cerrar adentro de la empresa, cuántos no logramos controlar, cuántas empresas no tienen muchos conflictos hacia afuera, conciliaciones, demandas, juicios. Los que en este momento tengan juicios en las juntas de conciliación y arbitraje, hagan la lucha por conciliarlos porque las juntas están a punto de cierre. Entonces, no estamos en un futuro incierto ante las juntas. Por eso, busquemos la forma de cómo conciliamos, ¿sí? Y esto no se los dejen en ocasiones, bueno, a los abogados, pues a veces los abogados somos pues más necios, ¿no? Y ahora pues como abogados de empresa, pues necesitamos buscar la forma de ser más conciliadores y hay ocasiones que los abogados de trabajadores, bueno, pues nos ponemos en otro plan, o se ponen en otro plan, porque pues, buscan mayor beneficio, ¿no? Pero habrá que ir buscando las conciliaciones, porque incluso hasta en laudos, ya en laudos firmes, todavía se pueden negociar, conciliar. Así es de que no dejen pasar los tiempos en ese sentido, ¿no? Entonces, ya recursos humanos tiene que tener otra reacción diferente. Digo, este es mi punto de vista, porque antes el RH pues era más administrativo, hoy real y materialmente el área es neurálgica. Si hoy preguntan cuál es el área más importante de una empresa, ¿qué me van a responder? A ver qué dicen ahí en el chat. ¿Cuál es el área más importante en una empresa? Analícenlo y ahorita comentamos. Pues es el área de recursos humanos, ese es neurálgico. Hoy realmente tenemos que reforzar esas áreas porque están en el campo de batalla. Máxime con todo este ecosistema del que les he hablado, que ya no solamente tenemos que estar vigilando y fiscalizando, viendo a ver quién llega tarde, quién llegó temprano, por qué. O sea, hoy tenemos que ir más allá con nuestros colaboradores. Hay que ser empáticos. ¿Por qué estás llegando tanto tiempo tarde? ¿Te está ocurriendo algo? ¿Qué pasa? ¿Te levantas tarde? ¿Sabes que eso va a ocasionar que cada retardo tenga un reporte y según nuestro reglamento puede llegar hasta descuentos? Entonces, ¿qué te puede ayudar? ¿Cómo vamos a buscar esa empatía? Pero el mayor reto es en las empresas donde tenemos más de 300, 500 empleados, pues ¿cómo le hacemos? Entonces veamos que sí tenemos que ir reforzando
que hoy el gran reto es cómo desarrollamos también esa capacidad para gestionar personas, pero cómo también tendremos la habilidad para estarle diciendo a nuestros mandos superiores de que necesitan ayuda en el cumplimiento de la normativa, porque hay cosas que se les salen de control, que ustedes no toman decisiones. Estamos afiliando a nuestros trabajadores con el mínimo. Eso no es una decisión que ustedes tomen, las áreas financieras pues así lo disponen, pero saben que eso va a ocasionar problemas a mediano o a largo plazo. Entonces, tenemos que ir tomando providencias, porque hoy el cumplimiento tiene que ser tomado como la ventaja competitiva esencial. Aquella empresa que cumple evita cualquier tema de rotación. No sé si han visto por ahí luego algunas páginas que dicen cuál sería la empresa donde menos te gustaría trabajar. Y luego sale un montón de comentarios. No, pues no trabajen en tal, en tal, en tal, porque ahí son bien explotadores, no pagan, el RH, pues es el hijo del patrón, y pues, y toda una serie de chisme que surge, ¿no? Entonces, si cumplimos, cuidamos la reputación de nuestra empresa, retenemos a nuestro personal, atraemos talento, son más productivas, más atractivas para inversión, van generando más confianza, tienen menos conflictos. ¿Y por qué se da todas estas condiciones? Porque generamos bienestar laboral, porque generamos estabilidad en el empleo, que es lo que buscan nuestros colaboradores. Si nosotros estamos haciendo contratos temporales sin justificación, contratos cada 6 meses, porque así lo recomendó el despacho de contadores, y está renovando, 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 sin justificar. Primero, de entrada, ¿a qué sometemos a un colaborador en esta condición? A una inestabilidad, porque le estamos diciendo solamente vas a tener trabajo 6 meses, solamente vas a tener trabajo un año, y de ahí dependerá cómo nos va para renovarte tu contrato. Entonces, imagínense a alguien que contratamos por 12 meses. A los 6 meses va a estar, híjole, ya llevo la mitad, no me han dicho nada, si me voy a quedar, me voy a ir, y sigue pasando el tiempo, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Ay, caramba, pues ya estoy casi en el límite, y así como los veo, pues a lo mejor no me van a renovar el contrato, mejor me pongo a buscar chamba en otra parte. Y el tiempo valioso que le puede dedicar a su producción, a sus actividades, se la va a dedicar a buscar trabajo en otra empresa. Y así le estamos pidiendo que se ponga la camiseta, así le estamos pidiendo que sea leal y comprometido,
Pues realmente no hay posibilidad. O estamos haciendo contratos de prestación de servicios por honorarios, simulando cosas. Hoy ya no podemos estar haciendo esas cosas. No le tengamos miedo a las relaciones de trabajo, porque es la condición donde sometemos a una situación de inestabilidad a nuestros trabajadores. Entonces, démosles esa estabilidad, porque eso permite que se sientan en casa, que se sientan en ese bienestar laboral que buscan, porque nada más es para él, sino también para su familia. Si les otorgamos seguridad social, explicarles cuáles son las bondades, que hay trabajadores también que dicen, no, pues a mí págame más y no me dé seguridad social. Trían responsabilidades. Entonces, hoy es la clave del éxito, el cumplimiento. Vamos generando, porque esa es la parte que nos toca. Hoy tenemos iniciativas muy importantes en el Congreso de la Unión en temas de salud ocupacional. La salud mental es fundamental y tenemos que cuidarla. Hay toda una serie de normativa que lo más probable es que se apruebe. Hay algo importante que llama la atención en el caso de la prevención del burnout. Seguramente han escuchado hablar del burnout, ¿no? Que es el mal del quemado, dicen. Cuando ya traemos el estrés al triple, cuádruple, quíntuple, porque ya se convierte en sisifemia. Y ay, caramba, ¿ahora qué es eso? La sisifemia no es otra cosa más que el burnout. Imagínense el síndrome del quemado, pero con un alto nivel de frustración. O sea, si de por sí con el burnout estás hasta el gorro ya de tu trabajo, ya no quieres saber nada, ya quieres renunciar. Y ahora se te suma el alto nivel de frustración de donde estás. Pues prácticamente estás al borde del suicidio. Entonces, tenemos que ir cuidando estas políticas de bienestar, que ya tiene que ser una obligación para poder ir cuidando la salud mental de nuestros trabajadores. Entonces, pues ahí vendrán todas estas serie de reformas, el derecho a la desconexión, que todavía no está generalizado, porque habrá que recordar que la desconexión solamente aplica para teletrabajo, pero ya está próximo. Entonces, no me queda duda que vamos a tener novedades en el transcurso del año, de lo que resta del año, que si a eso le vamos anexando el tema de que no estamos haciendo nada con ley silla y que además le añadimos que viene el tema de la reducción de la jornada, pues habrá que ir tomando precauciones, ¿sí? Entonces, bueno, la manera de reflexión, y ya para ir cerrando, siempre se buscó el cumplimiento laboral con temas generales, temas de salarios, de jornadas, seguridad, higiene, prestaciones. Pero hoy el paradigma va hacia la salud emocional, riesgos psicosociales, el estrés laboral, burnout, violencia, desconexión digital, bienestar integral, sino que ahora ya tenemos que ser evaluados no solamente por cuánto pagamos, sino cómo organizamos el trabajo y cuál es el impacto que está generando en la salud mental de las personas para mantenerlos fidelizados y para que realicen su trabajo
por convicción propia y no por la remuneración que están percibiendo. Entonces, vean ustedes que ya el paradigma cambia. Y bueno, Sainek, que es un especialista en liderazgo organizacional, nos dice que los clientes nunca amarán una empresa hasta que sus empleados la amen primero. Digo, queda para la reflexión, porque si es así, entonces recursos humanos ya no administra personal, sino que administra la cultura que determinará el futuro de la empresa. Pues queda para la reflexión. Vean ustedes que ya nos cambió todo el paradigma laboral. Hoy tenemos que ir buscando cómo nos vamos a preparar en estos nuevos paradigmas, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que entrarle. Que hoy la inspección del trabajo la tenemos a la orden del día, pero que además el SICUAL, que es el sistema que tienen al alcance los trabajadores para presentar sus quejas anónimas, también está en la condición de inmediato actuar en contra de ustedes. Entonces, vamos a tomar precauciones, compañeros y amigos. Hoy tenemos que ir siendo más proactivos. Vamos a tener que irnos empapando de otros esquemas, de otras ramas científicas que nos permitan pues ir desempeñando un mejor empleo. Entonces, pues estoy atento a comentarios. Ya ustedes me indican si estamos en tiempo también. Es correcto, maestro. Sí tenemos todavía oportunidad. Por aquí hay algunos comentarios en el chat. Dice Norma Angélica, buen día a todos. Un gran laboralista, el maestro Luis Fernando Rodríguez. Se aprovechará esta presentación para aprender. Saludos. Buenos días. En cuanto al tema de inclusión, ¿qué pasa cuando un trabajador hace comentarios despectivos hacia un compañero de trabajo y hacia un cliente en cuanto a sus preferencias? Habrá que documentarlo. Siempre es importante la documentación de ese tipo de cuestiones. Si tenemos hoy un mensaje de WhatsApp, si tenemos alguna grabación, si tenemos alguna evidencia, todo puede ser susceptible de, en su caso, tomar medidas, porque hoy la violencia no se puede tolerar de ningún modo, ni con los compañeros, ni con nuestros pares, ni con nuestros jefes, ni nuestros compañeros de otras áreas, pero mucho menos con clientes y proveedores, porque eso sí es sancionable acorde a la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, maestro. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Qué hacer con un colaborador que le das una indicación y responde de una manera altanera, inclusive aventando objetos? Habrá que dimensionar el momento, es decir, en ocasiones, en la forma de pedir está el dar. Tenemos a veces jefes que son intolerantes y quieren las cosas en base a gritos, a lesiones, y la forma de respuesta, pues obviamente que ya saben ustedes cómo puede ocurrir. Por eso el tema del liderazgo organizacional que les planteaba. Hoy hay que buscar la forma de ser empáticos con el personal. Las relaciones humanas, por supuesto que son, no son infalibles, pues. Pero sí habrá que buscar esa forma
de llevar una tolerancia y un respeto mutuo. Si en ese momento hubo un acto, digamos, de violencia, pero no suficiente como para una condición grave, porque si el objeto que arrojó le pega, pues eso ya es una agresión física y ameritaría a lo mejor una suspensión, pero si además la descalabra, si a lo mejor le ocasiona un daño mental también, pues obviamente directo al hospital y eso va a meritar rescisión. Digo, la ley no dice hasta dónde están los grados de gravedad, pero sí habrá que buscar una posibilidad, porque puede ir desde la suspensión, según el reglamento, desde una amonestación, suspensión por determinado tiempo, podrá ir hasta la rescisión y en su caso hasta la vía civil por pago de daños y perjuicios. ¿Sí? Gracias. Tenemos por aquí otra pregunta, dice, ¿las actas administrativas sirven aún transcurridos 30 días después del hecho? Las actas administrativas tienen su grado de utilidad para sancionar y según nuestra ley, tenemos 30 días a partir del hecho para poder sancionar. No debemos esperarnos más de 30 días si, si la conducta es grave. ¿Sí? Porque si es grave y vamos a sancionar con la rescisión, entonces no te esperes hasta 30 días. Esto tiene que hacerse en 15 días, hacerlas efectivas. Mándalo llamar al colaborador, a la colaboradora, dale su derecho de audiencia y en su caso, antes de que concluyan los 30 días, ya le entregue su aviso rescisorio. ¿Sí? Porque si te vas a esperar a que pase la vigencia de los 30 días, pues eso precluye ya el derecho del patrón para sancionar. Entonces, mucha cautela con eso. Muchas gracias, maestro. Por aquí, Salvador Chávez, nos pregunta, buenos días, maestro. Maestro Luis, gracias por compartir sus conocimientos. Entiendo que para la mayoría de los conflictos laborales no solucionados se acude primero al centro de conciliación. Sin embargo, ¿me podría confirmar si los casos de acoso, hostigamiento son una excepción a esta regla y por lo tanto se pueden presentar directamente ante los tribunales laborales sin pasar por esa conciliación previa? Interesante la pregunta, Salvador. Pues efectivamente, cuando hay una violación grave a derechos humanos laborales, no tienes que agotar la conciliación. La conciliación es obligatoria para la mayoría de los casos, eh, pero siempre es una regla que tiene su excepción, ¿sí? Entonces, en caso de violación grave a derechos humanos, tú puedes acudir de manera directa, pero sí tienes que tener una evidencia, por lo menos subjetiva. Es decir, si tú, no sé, alegas una rescisión porque hubo un acto de acoso y tú te quejaste con tu patrón y no tomaron providencias, bueno, pues simplemente vas a ir a llevar la evidencia a juicio y le vas a decir al juez, mira juez, esto fue lo que ocurrió y no me hicieron caso. Entonces, tendrás la excepción en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas que resultan ser despedidas o rescindidas injustificadamente. Bueno, pues también no hay obligatoriedad en desahogar primero la conciliación previa.
Muchísimas gracias, maestro. Bueno, por aquí Raimundo Vidal dice, maestro, buen día, le saluda la empresa Préstamos Confía. Nuestro rumbo es sumamente riesgoso ante el manejo de recursos económicos. ¿Será necesario contar con documentos adicionales a los habituales? Es decir, algún documento garantía como tal pagaré o alguna responsiva de mayor aplicación al trabajador. ¿Qué tal, Raimundo? Pues fíjate que por la naturaleza propia del empleo que se desempeña y el amplio manejo de recursos económicos, pues sí es conveniente tener algún respaldo adicional, tal vez alguna afianzadora, una póliza para riesgos, porque pues obviamente que el trabajador está en una condición en ocasiones, de poder hacer mal uso de los recursos, ¿no? Y hoy, pues la garantía es por reglamento también que no se acepten pagos en efectivo, todo vía transferencia. Es decir, habrá que ir haciendo algunos ajustes ahí en tus contratos, en tu reglamento, para poder determinar cómo operas con mayor certeza. Porque mañas te vas a encontrar de distinta forma, ¿no? Hay quienes hacen operaciones a crédito cuando son en efectivo y hasta el cliente firma, pero él no se da cuenta. Entonces, hay un sinfín de cuestiones que luego se presentan en la práctica. Pero sí hay que tomar mayores medidas, Raimundo. Y por la naturaleza propia del empleo, creo que se justificaría, sin que se hagan víctimas de discriminación o de abuso. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, maestro. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se blinda o protege el patrón ante colaboradores que se presentan ante conciliación ante hechos falsos? Permítame. ¿Cómo se blinda? Pues bueno, teniendo evidencias, o sea, por qué razón se fue. La obligación del patrón es probar el motivo de la ruptura laboral. Y si el trabajador dice, pues es que me corrieron, yo era una blanca paloma y pues realmente abusaron de mí, me explotaron, me hicieron, pues bueno, nosotros tenemos la obligación de controvertir esos hechos. Y eso es con documentos. A ver, espérate. Aquí tú cometiste un acto de una falta de probidad porque te sorprendimos robando. Y aquí está el acta y aquí están los estados de cuenta, qué fue lo que hiciste. Y se te fincó el procedimiento administrativo sancionador. Tú no lo quisiste firmar y ahorita no vengas a alegar cosas falsas. Porque el gran tema es que luego van al centro de conciliación, pretenden obtener los 45 días adicionales cuando todavía ellos cometieron la infracción. Entonces, simplemente lo recomendable es, si tienes pruebas, pues deja que se vaya a juicio, pero hay que analizar que sean pruebas consistentes, que de verdad pueda haber una buena defensa. Pero sí hay que irlo trabajando con tiempo. Es decir, desde el momento en que viene el conflicto hay que tomar medidas, pero estratégicas. ¿Sí? Entonces, mucha cautela porque luego también nos convertimos en empresas barcos de que están yéndose al centro de conciliación porque saben que se obtienen 45 días más. Entonces, pues no, ya luego se hace costumbre, sin justificación, con cautela nada más. Gracias, Gracias. maestro. Por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si un trabajador se presenta ante el centro de conciliación? em, no se llega a ningún acuerdo, la persona no demanda a la empresa, ahora quiere su finiquito. ¿Se puede entregar? Si es así, ¿en qué condiciones? Sí, sí, fue al centro, no se concilió,
pasó el tiempo porque son 2 meses para demandar, tal vez prescribió la acción, pero no el reclamo del finiquito. El finiquito prescribe hasta en un año. Sí, entonces habrá que entregárselo en las condiciones en que se fue. Es decir, hubo partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y en su caso, si hubo salarios devengados, pues hay que cubrírselo y que te lo firme, no tienes mayor problema. Pues sí, entonces habrá que ver los tiempos nada más ahí, Luis. Pero sí tiene un año para reclamarlo, ¿eh? Es decir, puede continuar con esa constancia que le dieron en el centro, puede continuar en el Poder Judicial, pero ya también la empresa puede excepcionarse diciendo solamente le debo finiquito. Y está en término y aquí se lo consigno para que lo tome o lo deje. Pero a eso es lo que llegaría la demanda. Ya sería muy desgastante el tener que continuar para pretender algo adicional. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Por aquí, Salvador Chávez nada más nos comenta que muchas gracias al maestro Luis, gracias a Canacintra por invitar a excelente ponente. Gracias. Rafael Santamaría comenta, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que un trabajador puede demandar? 2 meses. 2 meses si va a reclamar reinstalación o indemnización. Si va a reclamar el tema de una rescisión por causa imputable a la empresa, es un mes. Si va a reclamar un riesgo de trabajo, son 2 años. Entonces, habrá que ir tomando tiempos. En ocasiones, por este tema de las autoridades nuevas, se interrumpen las prescripciones en algunos periodos, es decir, en el tiempo que se va al centro de conciliación, generalmente te llevas un mes más, porque son 45 días en los cuales el centro tiene que llevar ese proceso de conciliación. Si no hay, se reanuda y habrá que presentarla en los 2 meses en los cuales se haya interrumpido también no se cuenta, digo, la parte de la conciliación. ¿Sí? Pues sería todo, maestro. Parece que ya no hay más inquietudes. Al contrario, nada más muchos agradecimientos a usted por esta valiosa ponencia. Si ya no habiendo más que aportar en este momento, pues damos por concluido este tema. A nombre de los organizadores de Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, agradecemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 25 de Semana de Cultura Laboral, fortaleciendo el talento y construyendo la comunidad. Si me permite, por favor, le vamos a proyectar por aquí su constancia de participación, misma que también le haremos llegar en un momento más. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales y en los eventos presenciales en la Universidad Don Bosco y CECATI, así como participar en el Recolectrón, en la ceremonia de cierre el día 10 de julio y en la jornada deportiva en unidad el día 11 de julio a las 8 a.m. Conoce más ingresando a www.culturalaboraluruapan.com. La grabación del curso estará disponible en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan y posteriormente en la página oficial de culturalaboraluruapan.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando y compartiendo. Festejemos juntos los 25 años. Les pido por favor a todos los participantes que entren al link que les estamos compartiendo, para que puedan generar su constancia de participación. Por aquí se los acabo de compartir. Ahorita se los vuelvo a pegar aquí en el chat para que tengan forma de generar su constancia. Agradecerles de antemano a todos los participantes y al maestro particularmente por su más fina atención de habernos acompañado y su ponencia. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Muchas gracias y felices 25, ¿eh? Muchísimas Saludos, gracias, maestro. saludos ahí a Miriam y a Dulce, por favor, y a Gaby. Claro que sí, de su Fuerte parte. Un abrazo abrazo para con mucho todos. cariño. Gracias. Hasta luego.